Hola, hola Venezuela, feliz y bendecido día, feliz martes 18 de agosto del año 2026. Hola Yajure, buenos días. Para ti y para toda la audiencia que nos sintoniza a esta hora, conectados a través de la señal de Venezolana de Televisión, 6 de la mañana, 10 minutos. Vamos a iniciar presentándoles a ustedes un mensaje publicado, el más reciente, de la presidenta Delcy Rodríguez a través de su canal en Telegram. Dice lo siguiente: quiero informar que aproximadamente hace 23 minutos se registró un sismo sentido con epicentro en La Guaira y una magnitud superior a 4. Nuestro sistema de protección está activado y realizando el monitoreo y seguimiento correspondiente. Hasta este momento no tenemos reportes de afectaciones de ningún tipo. Seguimos atentos y trabajando para garantizar la seguridad de todos. Les reitero, es un mensaje publicado en la cuenta en Telegram, el canal de Telegram de la presidenta Delcy Rodríguez. Este movimiento que se generó en horas de la madrugada, eso de 3-7 minutos de la madrugada, igual ya le vamos a dar mayores detalles con respecto a los datos que presenta el sismo. El llamado, como siempre, Yajure, a la calma, a la tranquilidad, entendiendo que las autoridades están desplegadas y muy pendientes de los movimientos que se generan y del reporte inmediato para poder informar al respecto. Importante mantener la calma a toda la población venezolana. Bueno, ya lo han dicho las autoridades, que Venezuela se ha convertido en un territorio sísmico. De hecho, varias, lo que son placas tectónicas se encuentran sobre nuestro territorio, las cuales pues se han movido durante los últimos meses, durante las últimas semanas. Bueno, eso ha provocado que tengamos estos sismos. Vamos a continuación ver la información del Funvisis, quien nos informa a través de su cuenta en Instagram. Dice: el sismo sentido este 18 a las 3:07 minutos de esta madrugada de este martes, con una magnitud de 4.0, profundidad 10 kilómetros. El epicentro, están allí las coordenadas, al norte 10.640. Al noroeste de La Guaira, exactamente. Al noreste de La Guaira, 10 kilómetros al noroeste de La Guaira. Esas son las coordenadas del sismo que se registró en la madrugada de este martes. Sí, la invitación a estar muy atentos, por supuesto, como siempre le comentamos, a los medios oficiales, a la información que se van suministrando en los diferentes medios de comunicación para llevarles detalles. El llamado a la calma, como decía Yajure, somos un país sísmico y se están tomando las medidas pertinentes. Todo esto forma parte incluso de esa cultura sísmica que debemos tener los venezolanos a partir de este momento y tomar además todas estas situaciones que se generan con bastante calma. Vamos a pasar a revisar medios digitales. Tenemos listo el portal de Últimas Noticias que titula: continúan labores de rehabilitación de infraestructura hospitalaria en La Guaira. Y es que el gobierno nacional mantiene un despliegue en el estado de La Guaira a través del plan Dr. José Gregorio Hernández para la rehabilitación integral de la infraestructura hospitalaria impactada por el doblete sísmico del pasado 24 de junio. Las cuadrillas llevan a cabo labores intensas de acondicionamiento en áreas críticas del Hospital Dr. José María Vargas y también en el Dr. Eudoro González. Refiere además esta información publicada en el portal del Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información. El objetivo de estos trabajos es garantizar espacios dignos, optimizar la atención de red de salud pública en la entidad, y recuerden que son medidas que se están tomando, luego de este doble sismo el pasado 24 de junio, que además es una atención integral en los diferentes aspectos. Evidentemente el tema de salud prioridad en estos momentos, y por eso se mantienen con estos trabajos de infraestructura y de acondicionamiento, para garantizar el funcionamiento de la red de salud pública. Pasamos al portal del Ministerio del Poder Popular para la Información y Comunicación. Expertos del IBIT detallan los efectos del polvo del Sahara en el país. Especialistas del Centro de Ciencias Atmosféricas y Bioquímica del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, IBIC, explicaron que el impacto del fenómeno polvo del Sahara sobre el territorio nacional
Allí precisaron que este evento natural ocurre tras el desplazamiento de grandes masas de aire seco cargadas de partículas minerales desde el continente africano hasta la cuenca del Caribe, provocando una disminución en la visibilidad y un incremento en la calima urbana. Asimismo, aclararon que la presencia de estas capas de polvo altera la calidad del aire, la radiación solar, generando condiciones propicias para el aumento de temperatura y la suspensión prolongada de alérgenos en la atmósfera. Ante la presencia de este fenómeno en distintas regiones del país, los expertos sugieren a la ciudadanía adoptar medidas de precaución para resguardar la salud respiratoria, especialmente en niños, adultos y mayores y personas con antecedentes asmáticas y alérgicas. Así que mucha precaución para toda esta población, y esto normalmente ocurre en esta fecha del año cuando nos invade gran parte del polvo del Sahara proveniente de allá de esa región africana. Y fíjate que en oportunidades se hablaba muy genérico de la presencia del polvo del Sahara en diferentes momentos del año y lo que generaba en la población, porque además es como una capa muy densa en el ambiente que incluso la puedes palpar. Ahora ya expertos en investigaciones científicas estudian un poco el fenómeno, ya pueden dar cuenta de cómo puede impactar en la población, hablando de niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, sí. Entonces hay que estar muy atentos. Sabes que antes se hablaba mucho de la calina, ¿no? Pero es la calina mismo provocada por el mismo polvo del Sahara, sí. La cual, pero ahora estas investigaciones y estos estudios han dado cuenta que afecta la salud de la población venezolana. Bueno, pasamos a revisar el portal de Diario Vea, titula CICPC advierte sobre tácticas de ciberdelincuencia tras doble terremoto. Es que ciberdelincuentes han instrumentalizado la angustia y el estrés colectivo para cometer delitos contra el patrimonio del pueblo. Tras el doble terremoto de este pasado 24 de junio, esto lo advirtió el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas en el programa radial En la Red. Allí la comisaria general Yelixa Hércules y el comisario jefe Eusebio Radamés resaltaron que los ciberdelincuentes han adaptado sus tácticas tras la emergencia telúrica. Entre las modalidades detectadas se encuentran el acceso indebido a cuentas personales y la suplantación de identidad institucional, en la que los estafadores se hacen pasar por organismos del Estado o entidades de ayuda humanitaria para apropiarse de sus patrimonios económicos e información personal. Con estos datos suministrados por las autoridades venezolanas en materia de seguridad, específicamente el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, aprovechamos de hacer ese llamado de atención ante cualquier situación que considere anormal, que no le genere confianza, que se pueda presentar bajo las modalidades presentadas por las autoridades, debe formalizar la denuncia. Ese es un delito muy común, el phishing, que es el que utilizan a través de las redes sociales, los números telefónicos para suplantar voces, nombres familiares y así cometer el delito. Nos vamos a Ciudad Caracas. El Gobierno Nacional entrega 48 nuevos apartamentos a familias afectadas. La presidenta de la República Bolivariana de Venezuela, doctora Delcy Rodríguez, entregó 48 nuevos apartamentos en el sector Simón Bolívar, ubicado en el complejo habitacional Ciudad Tiuna, Caracas. Esta actividad beneficia de manera directa a 177 personas pertenecientes a 48 familias afectadas por el doblete sísmico el pasado 24 de junio. Esta adjudicación representa la tercera etapa de entrega en el desarrollo urbano de Fuerte Tiuna, sumando un total de 287 soluciones habitacionales otorgadas en esta zona para resguardar a 897 habitantes. Las viviendas comprenden 62 y 72 metros cuadrados, 2 baños, 3 habitaciones y esquemas de construcción industrializada con tecnología sismorresistente, además de tener alrededor de áreas recreativas. Allí la mandataria nacional estuvo acompañada por la vicepresidenta sectorial administrativa y de gobierno digital, Anabel Pereira, Héctor Rodríguez, vicepresidente sectorial para el socialismo social y territorial, y Paola Posani, ministra del Poder Popular para el Hábitat y Vivienda. De esta manera se están dando respuestas
efectiva a las familias que resultaron afectadas durante el terremoto del pasado 24 de junio. Tal como lo ha venido anunciando la presidenta, ha ido de manera cronometrada la entrega de estos apartamentos, solucionando en gran parte y quitándole un poco la preocupación de estas familias que resultaron afectadas durante el sismo del pasado 24 de junio. Sí, ha sido un plan de acción permanente, incluso ha hablado de un cronograma que se viene cumpliendo a cabalidad con el apoyo del sector público y también del sector privado, que han venido sumándose a toda esta labor para desarrollar complejos habitacionales, para a través de instrumentos legales también permitir que el mercado secundario sea una opción para estas familias que lamentablemente perdieron sus viviendas tras este doble terremoto del pasado 24 de junio. Vamos a cerrar la revisión de titulares con el portal del Correo del Orinoco, que titula lo siguiente: Organización Panamericana de la Salud y sector farmacéutico evalúan daños en la cadena de suministros. Representantes de la Organización Panamericana de la Salud y también del sector farmacéutico realizaron una reunión para evaluar y recopilar datos sobre daños de infraestructura, equipos y cadenas de suministro en búsqueda de identificar las prioridades y las necesidades del sistema de salud. En esta reunión, convocada por la Organización Panamericana de la Salud, estuvieron presentes la Cámara Venezolana de Farmacia, CABEFAR, también la Cámara Venezolana de Droguerías, CABEDRO, y la Cámara Nacional de Medicamentos Genéricos y Afines al sector salud, CANAMEGA, informó el gremio de farmacias. Y desde la Cámara Venezolana de Farmacias, ellos reafirman ese compromiso de trabajar de la mano con los organismos internacionales e instituciones del sector para consolidar un diagnóstico integral que garantice la resiliencia y la operatividad de la red de farmacias, detalló la Cámara. Bueno, justamente hablando de ese trabajo que se hace mancomunado entre el sector público, privado y también organismos internacionales, en este caso en materia de salud. 6 de la mañana, 21 minutos, nos corresponde ser, Yajure, nuestra primera pausa, pero ya nuestro invitado está acá en estudio y nos va a acompañar luego del corte. ¿De quién se trata? Se trata de Gerson Hernández, presidente de la Cámara Bolivariana de la Construcción. Con él vamos a tocar todos los temas concernientes al renacer de Venezuela y al renacer de este sector tan importante de la economía venezolana como lo es la construcción. Sí, además que la presidenta ha ofrecido datos importantes también en ese cronograma de trabajo en materia de construcción, donde también se habla de formación, de crear un equipo multidisciplinario que permita la formación para incorporarse todo este sector en este plan Venezuela Renace, y de eso también hablaremos con nuestro invitado. Hacemos la pausa y en breve de vuelta, no se aparten de nuestra sintonía. Hoy estamos entregando 48 nuevas viviendas. Ya con nosotros nuestro invitado, Yajure, con café en mano para hablar de la construcción. Qué gusto que nos visite en esta oportunidad Gerson Hernández, es presidente de la Cámara Bolivariana de la Construcción desde el año 2004. Hace vida la Cámara Bolivariana de la Construcción y bueno, tiene un papel fundamental en estos tiempos, en este trabajo conjunto que realiza el Ejecutivo Nacional para atender la situación de viviendas. ¿Cómo está? Bienvenido, gracias por acompañarnos. Buenos días. Buenos días, gracias por la invitación.
Qué bueno que nos visite, porque allí veíamos a la presidenta, bueno, hablando de las entregas, la labor que se viene realizando del Ejecutivo para dar respuesta de una manera oportuna y en la medida de las posibilidades lo más rápido, porque hay una planificación para este cierre de 2026. ¿En qué momento entra la Cámara Bolivariana de la Construcción y en qué trabaja específicamente en este momento? Sí, bueno, ahorita, el día 25, el 24 en la noche, después del doblete sísmico, fuimos invitados por la arquitecto Paola Posana, ministra del Poder Popular para la Vivienda y el Hábitat, a que nos incorporáramos al plan de contingencia. Ya el día 25 estábamos ahí de tempranas horas, apoyando con lo que fue la primera fase, el tema de la intervención, de los espacios para los despejes. La Cámara Bolivariana hizo un aporte importante, algunas maquinarias pesadas, que desde esas primeras horas comenzaron a trasladarse del interior del país para dar este apoyo que incondicionalmente en este momento hacía falta. Luego, bueno, vamos a la segunda fase, que es el tema ya de la incorporación de los entes ejecutores por parte de las constructoras que hacen vida dentro de la Cámara Bolivariana, y hemos estado allí pues al pie del cañón, ¿no? Cumpliendo con nuestra responsabilidad tanto por la parte humanitaria como la parte empresarial. Fíjense que es importante lo que comenta Gerson Hernández, porque inmediatamente que se genera esta eventualidad, en ese momento, ese 24 de junio, lo que han manifestado representantes de diferentes sectores es que la llamada fue inmediata de comunicarse con quienes están relacionados con el área de la construcción. Allí estuvo presente la Cámara Bolivariana de la Construcción participando de esa primera fase, que fue intervención, despeje de la zona. Bueno, también permitía en ese momento, Yajuri, hacer justamente un diagnóstico de lo que estaba ocurriendo en el lugar. La importancia de esto es la atención de la empresa privada, del sector privado, que estuvo allí muy consciente, y el aporte que ha dado con su maquinaria, con su solidaridad con el pueblo del estado La Guaira, que ha sido uno de los pueblos más afectados de este sismo del pasado 24 de junio, y que sin lugar a duda pues muestra ese compromiso que tiene el empresariado venezolano de este sector, al igual de otros sectores, pero particularmente este sector de la construcción, que atendió el llamado con las maquinarias y la atención a socorrer a las personas afectadas. Ahora, usted nos hablaba de esa fase 1, donde entra la Cámara Bolivariana de la Construcción. ¿Cómo se fue incorporando progresivamente hasta llegar a lo que están desarrollando en este momento? Bueno, en primer orden fue el abordaje a todo el sistema, como lo estábamos comentando. Aquí en Altamira estuvimos apoyando allí con alguna maquinaria, transporte. En La Guaira, bueno, hacer la intervención de cómo iba a ser la operatividad por parte del sector privado. Muy confuso porque algunos entendían que de repente había que generar algún pago por el equipo de maquinaria, y en ese momento de verdad que no era el objetivo fundamental de lo que se estaba establecido, sino el apoyo humanitario que se sentía que había que implementar en ese momento. Pero de manera paralela en esa fase ya se iba pensando en el tema cómo nosotros, como sector privado ligado al sector de la construcción, podíamos aportar nuestras experiencias, nuestros conocimientos, nuestras capacidades que teníamos en el momento para el tema de las viviendas, ¿no? Que sabíamos que independientemente de lo que estaba ocurriendo, también había que de manera paralela ir pensando dónde se iban a ir a trasladar esas personas en conjunto completamente y articulación directa con la ministra arquitecto Paola Posana. Gerson, en la actualidad, ¿cuál es el balance de las alianzas que se mantiene entre la empresa privada, es decir, sector privado, sector público, para atender esta emergencia y también hacer las inversiones necesarias para la construcción y rehabilitación ahorita de hay una edificaciones? articulación, nosotros le llamamos alianzas públicas-privadas, ¿no? Ajá. Son bien importantes, sobre todo en el marco de la construcción de nuevas edificaciones, urbanismos que ya estaban en proceso de construcción, que tienen un buen avance, más del 50%, 60%, 80%, y que son del sector privado. Hay una interculación bien importante, entonces están llegando a acuerdos para culminar estas obras. Hay una inversión privada también, gracias a las políticas que ha dictado la presidenta encargada Delcy Rodríguez en el marco de todo lo que tiene el financiamiento, los apalancamientos crediticios, son ahorita un factor bien importante, porque como sabemos, por la falta de la armonización cambiaria se han producido algunas variaciones en todo lo que son las estructuras de costos, pero sin embargo a través de estas políticas permite al sector privado poder incorporarse realmente ya con
objetivos más claros, más específicos, Claro. y que las metas puedan ser alcanzadas en los tiempos que se prevén. ¿Cuántas empresas forman parte de la Cámara Bolivariana de la Ahorita Construcción? tenemos 407 empresas registradas, Rango nacional. rango nacional, correcto. Ahora, fíjese que la presidenta ha hablado de formación también, es decir, de tener equipos de formación donde además hay todo un grupo multidisciplinario que permita aportar justamente para garantizar esa construcción en materia de vivienda, de construcción de infraestructura en líneas generales. Vamos a hablar de eso en la próxima parte y cómo es recibido además todas estas propuestas que surgen dentro de la Cámara Bolivariana de la Construcción. 6 de la mañana, 34 minutos. Estamos conversando con Gerson Hernández, es presidente de la Cámara Bolivariana de la Construcción. Pausa y en breve de vuelta. Estamos de regreso, seguimos conversando con nuestro invitado. Se trata de Gerson Hernández, presidente de la Cámara Bolivariana de la Construcción. Dair dejó una pregunta al aire que tiene que ver con la formación de los trabajadores de la construcción. Recordemos que en Venezuela, una vez que surgió el INSE, por allá a finales, comienzo de los 70, el INSE formaba una gran cantidad de albañiles y trabajadores de la construcción. Por cierto que la presidenta de la República Bolivariana de Venezuela, doctora Delcy Rodríguez, hizo hincapié en cuanto a la formación tan necesaria de los trabajadores para que asuman este liderazgo de la construcción de vivienda en nuestro país. Vamos Sí. a recordar lo que dijo Dair. Sí, vamos a escucharlo. Allí tenemos una publicación que hizo en su cuenta en Telegram. Recuperar el país también significa abrir nuevas oportunidades a nuestra gente. Desde el 24 de agosto iniciaremos en la Gran Caracas un programa nacional de formación en oficios de la construcción para quienes ya tienen experiencia o quieren aprender. El registro será a través del sistema Patria, el INSE y las comunas, y luego podrán incorporarse al plan Venezuela Renace. En Unión Nacional trabajamos y subamos manos a la recuperación de Venezuela. Vamos a ver el video. Equipo de gobierno que asiste a la mesa de diálogo social. Mi saludo a los trabajadores y a las trabajadoras del país. Y bueno, en razón de todo este proceso de recuperación que lleva adelante nuestra patria, estamos también visualizando cómo impulsar el empleo. Y en razón de ello he decidido crear a partir de este 24 de agosto el Programa Nacional de Formación para los Trabajadores de la Construcción. Plomeros, albañiles, electricistas, herreros, carpinteros, que vengan a un plan de formación y luego se incorporen al plan Venezuela Renace. Este plan nacional iniciará en la Gran Caracas y estará encargado por el equipo de gobierno, el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Educación, el INSES, el Ministerio de Educación Universitaria, la Vicepresidencia de Servicios de Obras Públicas y el plan Venezuela Renace. ¿Cómo pueden inscribirse? Se pueden inscribir a través del sistema Patria. A partir del lunes 24 iniciará este registro. Podrán ser también postulados por las comunas de su circuito comunal o en los INSES de todo el país podrán hacer la postulación. Bien sean personas que tengan ya experiencia, formación, conocimiento en esta área o los que quieran aprender el oficio. Así que es un camino importante para dar impulso al sector empleo en la construcción y de esta manera podamos nosotros también servir de apoyo para los trabajadores, para las trabajadoras del país y quienes quieran completar procesos de formación. Bueno, el Programa Nacional de Formación para la Construcción, del cual hablaba la presidenta Delcy Rodríguez. Por cierto, esta publicación en su cuenta de Instagram, ya juré que iba a comentar. No, eso mismo que estaba en la cuenta de Instagram y tan importante retomar eso a través del INSE, la formación en cuanto a la construcción, Gerson. Sí, incluso la fecha, porque fíjate que todo va marcado ya con un programa claro. O sea, a partir del 24 de agosto comienza ese proceso de registro y se va a utilizar varias plataformas, el sistema Patria 1, el INSE es otro, y además quienes están participando como entes rectores para que se pueda desarrollar el plan.
Mira, excelente iniciativa por parte de la presidenta, sobre todo en este momento, ¿no? Donde el sector construcción ha tenido una reactivación, según las estadísticas que llevamos nosotros, un 72% a inicios de año, y ahorita lastimosamente por la situación del doblete sísmico ha generado una reactivación del sector bien importante. Ahora fíjate, en el tema de la formación, bien interesante en este momento, porque sabemos que siempre han habido alianzas con las federaciones sindicales y con el INSE, producto quizás de la contracción económica que hubo en años anteriores. El sector mermó un poco su actividad económica. Ahora bien, en esta oportunidad es importante volver al esquema de las escuelas del constructor popular. Nosotros en la Cámara Boliviana de la Construcción, hace aproximadamente unos 10, 12 años, generamos este tipo de impulso basado en el manual del constructor popular que ya existe, que tiene mucho tiempo, y se hizo la enciclopedia para el sector de la construcción, ¿no? 26 tomos que estaban allí, y bien importante ahora que se pueda retomar, pero ya de manera más pedagógica. Y ¿Era teórico-práctico? Sí, teórico-práctico. Ahora, en este momento, una propuesta, una observación constructiva es de manera paralela que los que se vayan incorporando, sobre todo en las comunidades, que deben ser sin necesidad de sindicalizarse, pudieran incorporarse a la actividad de la ejecución de obras y vayan recibiendo la capacitación teórica y a su vez la capacitación práctica en campo, que hay bastante ahorita demanda de la mano de obra, y poder certificar las capacidades que pueda cada uno tener. Ahora, Gerson, en cuanto a la participación del empresariado venezolano y todo aquel inversionista que quiera participar en la construcción, ¿cómo van encaminados? ¿Qué propuestas tienen y qué metas tienen para incorporarse tanto al mercado inmobiliario en la construcción de viviendas como para invertir y crear nuevos urbanismos en el país? Mira, con la política que se está implementando ahorita se abre un abanico de oportunidades muy importante, interesante, y sin perder para la cual tiene el espíritu cada empresa cuando se dedica al sector de la construcción, que es obtener alguna incentivo para poder volver otra vez al campo, a la construcción, no solamente en el área de vivienda, sino en todo, transporte, educación, deporte, todas estas áreas que son, la construcción es transversal, pasa por todo el sector, hasta el petrolero, el eléctrico. Todo. Ahora bien, ¿qué ocurre con el tema de la inversión? Ya se está generando un marco de seguridad jurídica que permite que el inversionista pueda venir a invertir y que el retorno no sea solamente a través de las praxis que habían anteriormente, que era el tema del intercambio por algunos insumos que tuvieran relación con el sector petrolero, la minería, esto, ¿no? Ya es el tema de, por lo menos nosotros tenemos ahorita algunas propuestas, algunos inversionistas extranjeros que quieren venir al país, con la condición de que a través del proceso del financiamiento bancario que estableció la presidenta Delcy en los días en el marco del 80-20, a través con la banca, el 50-50 para un sector también con un poco más de capacidad de pago, y nosotros queremos proponer también un sector bien importante que, aunque no está planteado ahorita en este ancho de banda que se estableció, es el sector de la clase, llamarlo de alguna forma, la clase media alta o la alta, que también perdieron sus viviendas y que ahorita, bueno, a pesar de que tienen la capacidad de pago, también es cómo hago ahorita para yo nuevamente volver a construir mi vivienda. Entonces, hacer una propuesta que ya la estamos evaluando del equipo de la Dirección Nacional de Planificación Estratégica de la Cámara Boliviana de la Construcción, en donde debemos abordar ese tema, porque debe haber un plan especial financiado por la banca pública y privada para este tipo de viviendas que sufrieron afectaciones y que, bueno, los costos son mayores. O sea, es la persona que vivía en una vivienda que tenía un costo de 300, 350, 400 mil dólares y ahora está fuera de este plan. Claro. Pero debe haber algún mecanismo, que nosotros lo estamos planteando, para que sean incluidos a través de créditos especiales, porque tienen capacidad de pago. El tema es cómo inicio ahorita, mientras logro estabilizar mi situación económica, claro, pero puedo pagar. Ahora, la Cámara Bolivariana de la Construcción, ¿cómo está trabajando con todo lo que está relacionado con insumos de la construcción en este momento, que también se requieren en gran cantidad, entendiendo la magnitud de lo que ocurrió? Bueno, ahorita vamos bien, ¿no? Pero la demanda cada día es mayor.
Eso, sin embargo, es de muy buena aceptación por parte, sobre todo a nivel industrial, ¿no? La alfarería, la acería de las privadas, el tema de los plásticos, los sanitarios, todos nuestros agremiados ahorita, bueno, están en esa capacidad de ir poco a poco incorporándose, porque Para atender la demanda. sí, fue demasiado brusca la activación del sector, y entonces hay materias primas que son algunas importadas, pero otras son de carácter nacional. Estamos tramitando incluso a través del Ministerio de Minas algunas materias primas que son necesarias para poder avanzar en agilizar los procesos de producción. La producción de cemento, que es uno de las materias primas primordiales en la construcción. Mira, nosotros hasta ahora por el sector privado la tenemos garantizada. De hecho, ayer conversaba yo con uno de los directivos de Invesen para pedir el apoyo y el apalancamiento, sobre todo a las obras de emergencia, en el tema que estamos trabajando ahorita, ¿no? Y hay una muy buena aceptación. Claro, tenemos que entender que la demanda que hay ahorita es bastante considerable y tenemos que estar dentro de los tiempos para poder lograr el insumo. Pero sí hay una capacidad de respuesta bien importante y estamos en los tiempos precisos para eso. Fíjese que usted está hablando del tema de alianzas, de conversaciones, el tema de materiales, y queremos ofrecerles algunos puntos claves con respecto a las alianzas del sector. Fíjense, el sector privado propone asumir la ingeniería y la culminación de urbanismos estatales con alto porcentaje de avance. También se garantiza la dotación continua de materiales esenciales para evitar frenos en las obras, justo lo que conversamos con el invitado. Y también el Estado facilita políticas públicas y marcos de acción para la reactivación empresarial. Allí también entran las cámaras de la construcción, gremios industriales que participan en mesas de diálogo para definir estrategias de financiamiento. Y me quedo con ese último ítem que está relacionado con esas mesas de diálogo. Usted nos hablaba de financiamiento, estrategias a definir y a seguir, cómo avanza esa mesa de trabajo, de diálogo, de discusión sobre el tema. Y desde la Cámara Bolivariana de la Construcción, además de esas propuestas de las cuales usted hace referencia, ¿qué otras se han puesto en la mesa? Pero mira, con el tema de los apalancamientos financieros, es importante establecer de que estamos haciendo algunas propuestas con el tema. Primero, el tema de los intereses, ¿no? Otro, el modelo del apalancamiento financiero. No puede ser un sistema, en este momento, no puede ser un sistema bajo las líneas de crédito comerciales, porque ¿qué ocurre? Cuando comenzamos a ejecutar la obra, hay obras preliminares, pero a los 30 días tienes que comenzar a pagar. Entonces, si no has generado todavía, no estás realmente evaluando lo que se está manejando, se hace un poco cuesta arriba, ¿no? Asumir. Pero si logramos un interés especial para lo que tiene que ser el tema de materia de vivienda y que nos permita un tiempo de gracia, no tampoco que van 6 meses, pero por lo menos 3 meses, ese tiempo de gracia permite al constructor hacer lo que llaman la economía circular, conjuntamente ahí con el tema financiero y poder programar los mecanismos de pago para estar al día con la... ¿Se suman a estas peticiones y a estas propuestas algunas exoneraciones fiscales o tributarias? Sí, mira, nosotros hicimos llegar en el año 2011, cuando se empezó un plan masivo de construcción de vivienda a través del Ministerio de Vivienda, se hizo la exoneración de IVA para las empresas que estaban ejecutando obras de vivienda para el Estado, ¿no? El sector privado, por supuesto, ahí con esa certificación de exoneración, aparecíamos en el portal del CENIA con nuestro RIF. Al incluir el RIF dentro de la página, inmediatamente aparecía empresa exonerada de RIF. Entonces, claro, uno andaba con su copiecita allí de la certificación cuando ibas a comprar uno. Eso te permite a ti manejar otro nivel de costo, porque cuando haces tus análisis de precios unitarios, ya la parte del IVA no va incluido. Y eso aunque no es una evasión del impuesto, sí es un mecanismo para ahorrar. Pero es un estado de emergencia que está viviendo, pues. Exacto. Entonces ahorita hemos planteado también retomar esa idea de que es porque ya hubo una providencia, entonces simplemente es reactivar ese mecanismo de exoneración de IVA que nos permita a nosotros fluir más y poder que los recursos que estamos recibiendo por parte del Estado sean mejor administrados
y se pueda rendir más para la conclusión de la obra. Gerson, estamos en la recta final de la conversación. Usted dijo, estoy casi con indumentaria listo para ir de acá a la obra. O sea, él sale de acá a la obra. Cuéntanos de la agenda de la Cámara Bolivariana de la Construcción para los próximos días en que están trabajando. Sí, mira, estamos trabajando de manera integrada con el Ministerio de Ecosocialismo en el estado de La Guaira, con unas propuestas bien interesantes que tienen que ver con el manejo de todo lo que está ocasionando como los residuos que están allá para hacer un plan de reciclaje. Está bien adelantar las conversaciones. Yo creo que en no más de 2 semanas deberíamos ya estar con toda la maquinaria aquí en Venezuela para todo el proceso de trituración, procesamiento. Rapidito, ¿se mantienen las metas que ha dicho la presidenta Delcy Rodríguez Sí. para la entrega o pudieran superarse esas metas? Yo creo que se puede superar las metas. Si todo va como estamos haciendo ahorita, el plan de inversión, tanto el sector privado como el sector público, sigue al ritmo que va, yo creo que superamos las metas que ha anunciado la presidenta Delcy Rodríguez. Gerson, gracias por acompañarnos. Además, porque teníamos muchísimo tiempo sin hablar de lo que estaba haciendo la Cámara Bolivariana de la Construcción y recordar que es una Cámara desde el año 2004, es decir, que ha estado en diferentes etapas importantes para el país, en situaciones bastante complejas y bueno, saber que están incorporados también en toda esta dinámica de construcción, de reconstrucción e incluso de propuestas, que por cierto, antes de despedir, ¿hay alguna propuesta de complejo habitacional por parte de la Cámara Bolivariana de la Construcción que hayan quizás ustedes estudiado o detectado, que hayan presentado? Sí, ya tenemos como 16 complejos urbanísticos bien interesantes, entre el Zulia, Lara, Miranda. En Caracas tenemos uno pequeño que ya está bastante adelantado. Con los estudios de suelo necesarios para hacer... Y algo, bueno, que esto no lo hemos hecho saber todavía, pero como que dicen ustedes, vamos a lanzar tubazo por aquí, estamos trabajando con el mecanismo de las ciudades inteligentes. Ya tenemos conversaciones con un grupo de especialistas y bueno, por ahí hay algo que estamos esperando tenerlo en concreto para hacer el anuncio. Nos lo cuenta acá, en este espacio, sí. a las 6 de la Por mañana. favor. Va a madrugar un poquito, pero sale directo a la obra, que es lo importante. No con las botas puestas. Sí, con las botas puestas, Gerson, del estudio a la obra. No lo dejamos ni tomar café ya, Julio. No le dio No chance. lo dejamos. Amigos, nosotros nos despedimos a Gerson Hernández, presidente de la Cámara Bolivariana de la Construcción, y también despedimos esta hora de información y de entrevistas. Sí, señor. Bueno, será entonces hasta mañana a la misma hora. Y yo los voy a acompañar en un ratito con José Manuel Blanco, que ya está por allí en la emisión matutina de La Noticia.